datos personales. Vamos a darle la palabra a la doctora Analía de Cristófano, que es jefa del Servicio de Infectología Pediátrica. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay un micrófono prendido, se escucha a alguien hablar de fondo. Ahí lo silencio. Dale. Bien. Bueno, la idea es... tenés que pasar vos, ¿no? Las diapos. Sí, vos me avisás y voy pasando. Dale. Bueno, pasa cuando quieras. La idea es presentar un poquito la información que tenemos sobre las vacunas en los niños, para mostrarles un poco cuál es la situación hoy. Yo no puedo marcar nada, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación hoy? Esto es hasta la semana 30, hasta la semana 40 en realidad, o sea, hasta hace 2 semanas más o menos. Fíjense cómo en las últimas semanas ha bajado muchísimo la cantidad de positivos a nivel país. Ahí está dividido según los colores por norte del país, Cuyo, sur del país y norte del país. Y fíjense cómo después de haber tenido el pico, que fue el mayor pico, digamos, entre la semana 13 y la semana 26, empezó a disminuir. Y como en el último tiempo tenemos muy pocos casos, el índice de positividad en el hospital de las últimas semanas ronda el 1%, entre 0,9 y 1%, teniendo más o menos 2 positivos por día y no mucho más que eso. Algunos días ningún positivo, por ejemplo el fin de semana, el sábado no hubo ningún positivo, de sábado a domingo. Así que claramente la circulación viral está muy baja en este momento. Bueno, y esa es la situación actual de nuestro país. La que sigue. Si hablamos de los niños menores a 20 años, los últimos datos a nivel país son hasta la semana 31, o sea, hasta el 9 de agosto, que de todas maneras coincide, digamos, con el gran descenso que hubo de casos, con lo cual probablemente sea un poquito más que esto, pero no mucho más. El descenso de casos es tanto en adultos como en pediatría, ¿no? Globalmente. 500.000 casos, 540.000 casos confirmados de niños, más de casi 2 millones de niños estudiados, y casos recuperados, que son los que ya tienen el alta, son 514.000, y probablemente de esos activos todavía no estaba evidenciada el alta, digamos. El 10%, o sea, la proporción se mantiene, siempre fue entre el 10 y el 11% de todos los afectados que fueron niños. Esa proporción se mantuvo desde, digamos, no desde el inicio, en la cual al principio eran más los adultos, pero a las pocas semanas ya empezó a ser un 10-11% y se mantuvo. Más o menos es lo mismo que nosotros tuvimos en el hospital y eso también se mantuvo, y 294 casos de niños fallecidos. La que sigue. Esto es casos en unidad de terapia intensiva hasta la semana, o sea, desde la semana 10 del 2020, que fue el primer caso que ingresó a terapia intensiva, y hasta la semana 31, ¿sí? Fueron unos 662 niños, un 0,12% de los casos confirmados, entonces fueron los que requirieron unidad de cuidados intensivos, y un tercio más o menos de estos fueron los que necesitaron ARM, ¿sí? Sabemos que el ingreso a la terapia intensiva depende de muchas cosas. Nosotros hemos tenido chicos en terapia, pero no por su dificultad respiratoria. Por ejemplo, hubo un nene en terapia que estuvo en terapia porque estaba traqueostomizado, entonces preventivamente y por su patología estuvo en la terapia intensiva, pero no porque realmente hubiese requerido cuidados intensivos. Entonces, obviamente que de los que ingresan a terapia, no todos van a tener evidentemente una enfermedad grave, ¿no? La siguiente. De la mortalidad, bueno, fueron 294 niños los que fallecieron, con una media de 12 años, 60 fallecidos menores a 1 año de edad, y la tasa entonces de letalidad es del 0,05% en los niños. El 60% de estos fallecidos contaban con el dato de comorbilidad. ¿Qué significa esto? Que estaba informado en la ficha.
hay un 40% que no sabemos qué dato tenía de estos, digamos, de si tenía alguna comorbilidad o no, o sea, no está informado ese dato en las fichas de denuncia, digamos, del Sistema Nacional de Vigilancia, ¿no? Y de estos 62% que tienen el dato, el 86%, o sea, la gran mayoría tenía una comorbilidad previamente, ¿sí? Probablemente muchos de estos fallecidos menores a un año estén vinculados a consultas tardías, no deja de ser un niño con un cuadro respiratorio, digamos, ¿no? Entonces probablemente consultas tardías, niños quizás hiperreactivos bronquiales, con consultas tardías digamos, de malos medios, porque cuando uno charla, digamos, nosotros con la Sociedad de Infectología estamos haciendo un trabajo que esperemos podemos publicar en no mucho tiempo, pero digamos, cuando uno consulta depende mucho del medio, ¿no? Y en medios privados no hemos tenido estos problemas de niños menores a un año con enfermedad severa. Entonces el 86%, perdón, presentaba comorbilidades conocidas y las más frecuentes fueron enfermedad neurológica previa e inmunosupresión congénita o adquirida, y nosotros en nuestro hospital podríamos agregar como factor de riesgo también la obesidad. Que son como los factores de riesgo más conocidos o más reconocidos en pediatría, ¿no? La que sigue. Recordemos que hay factores de riesgo que se nombraron en un momento y siguen figurando como factores de riesgo, pero claramente la diabetes controlada no es un factor de riesgo. La hipertensión, que se creía que era tanto factor de riesgo, la verdad es que no se vio relacionado con cuadros graves, y sí, generalmente en adultos lo que se vio son los estados hiperinflamatorios, cuando hablamos, ¿no?, de alguna enfermedad endocrino-metabólica como la diabetes, etcétera. No fueron los pacientes diabéticos controlados los que se complicaron, sino quizás los pacientes obesos con un estado proinflamatorio importante, ¿no? Esto se vio mucho en adultos, y de hecho, de los pacientes jóvenes de adultos que estuvieron complicados o que fallecieron, la gran mayoría como factor de riesgo tenían sobrepeso o obesidad. La otra, digamos, lo otro que tenemos en pediatría son los casos de síndrome inflamatorio multisistémico, que fueron 208 los casos confirmados, con un solo fallecido. De estos 180 se confirmaron por laboratorio y 28 por criterio epidemiológico. Recordemos que los casos de síndrome inflamatorio multisistémico que se denuncian es porque tienen vinculación con el COVID, o sea, que tienen antecedentes de haber tenido o que tienen una serología positiva. Y fíjense como la gran mayoría, yo sigo queriendo marcar, la gran mayoría se observan que fueron el año pasado y no tanto este año, ¿sí? Y si vemos más o menos los casos pediátricos, a ver si querés volver. No, volvé a otra más. La que sigue, la otra. Esa, si ven los casos pediátricos, bueno, esos son los que requieren terapia, no tengo puesto los casos pediátricos en evolución, pero vemos que hubo el año pasado y que hubo también, digamos, post vacaciones este año también fue como el pico de los casos pediátricos. La que sigue. Muchos preguntan por qué vacunar a los niños, ¿no? Un poco la presentación de que hubo, si bien la tasa de letalidad fue 0,05%, claramente cuando hablamos de niños queremos que esto sea 0, y sabemos que hay chicos, por ejemplo, digamos, los niños que tienen inmunosupresión, digamos que para nosotros también fue un factor de riesgo, y el paciente más grave que tuvimos era un paciente oncomatológico inmunosuprimido, y el paciente que falleció, ¿no? Digamos, esos pacientes claramente necesitan una protección y necesitan una protección del resto también de la comunidad. Eso por un lado, digamos, esos son los pacientes que se complican y que no queremos que esto pase en pediatría. Entonces hablamos que para los pacientes entonces pediátricos con factores de riesgo, la vacunación sería favorable desde este punto de vista. Recordemos también que además estos pacientes, por más que los vacunemos,
no van a tener una buena inmunidad, ¿no? Es lo que nos pasa siempre con todas las vacunas. Entonces, que el resto de la población esté vacunada, disminuya la circulación, obviamente nos va a ayudar mucho con estos pacientes. Pero además, secundariamente, lo que ya se está viendo es que la vacunación de la población termina reduciendo la circulación, ¿sí? Estamos seguros que todas las vacunas lo que más funcionan es para prevenir enfermedad grave, que es el fin en realidad de la mayoría de las vacunas. Entonces estamos seguros que produce eso. No tanto es digamos, la tasa de efectividad para reducir la circulación, pero secundariamente terminan reduciendo la circulación, ¿sí? Entonces, vacunar a la mayoría de la población asociado a unas buenas tasas de efectividad de la vacuna ayuda a que disminuya la circulación viral. Fíjense cómo este artículo, que es bastante nuevito, desde agosto del 2021, que salió en Nature, y habla sobre eso, ¿no? Esto lo que hicieron fue en unas 170 y pico de, no sé si 177 o 173 eran las comunidades en las que se vacunó con Pfizer, que sabemos que tiene un alto porcentaje de cobertura de enfermedad severa, arriba de un 70%, y que también sabemos que tiene un porcentaje de prevención, digamos, de infección, enfermedad e infección. Entonces lo que ellos hicieron fue buscar a ver si la reducción de circulación en pacientes vacunados mayores a 18 años tenía alguna repercusión en los pacientes vacunados menores a 18 años, ¿sí? Entonces lo que vieron es que cuando aumentan, acá hicieron como dos periodos importantes de medición o donde ellos no comparan en otros gráficos que hay, en otras medidas estadísticas, comparan estos dos, B1, B2 con P1, P2 sobre todo, digamos, como posterior a, digamos, como que son los periodos en los cuales la vacuna ya pasó 28 días y ya uno debería empezar a tener anticuerpos. Y fíjense cómo luego, digamos, de pasados estos dos periodos en los cuales las personas adultas mayores de 18 años estaban vacunadas con Pfizer y había pasado el periodo en el cual aumentan los anticuerpos y nosotros adquirimos el estado inmunitario, cómo reduce también la circulación en los pacientes menores a 15 años, ¿no? Entonces, este trabajo lo que muestra es el impacto, digamos, de la vacunación de muchas personas con una vacuna que sea una buena vacuna, y cómo reduce también la circulación en otros grupos etarios, ¿no? Entonces, esto como para mirar un poquito que realmente cuando hay una alta cantidad de personas vacunadas, la circulación viral se reduce. La que sigue. Este es el trabajo, digamos, que está publicado, fase 1 y fase 2, de seguridad e inmunogenicidad para la vacuna Sinopharm en niños, ¿sí? El estudio que continúa esta vacuna, que sería, digamos, la fase 3, todavía no está publicado, y son datos confidenciales a los que accedió ciertas personas de las sociedades científicas, y lo que provocó que la ANMAT apruebe esta vacuna. Además, si hablamos de todas las vacunas que están circulando, creo que la próxima, a ver. Acá tenemos todas las vacunas que tenemos disponibles hoy en Argentina, ¿sí? De todas estas vacunas vamos a tener vector viral también, digamos, Sputnik y AstraZeneca, vectores virales. Después tenemos la Sinopharm inactivada, Moderna ARN, Farse ARN, y la Covidencia también con vector viral. La Sinopharm es la vacuna inactivada que tenemos y es la vacuna que en adultos ha tenido menos efectos adversos, tanto graves como no graves, ¿sí? Es una vacuna inactivada que estamos acostumbrados a utilizar en pediatría muchísimo. Es la tecnología, digamos, clásica que hemos utilizado, inactivada con hidróxido de aluminio, como la gran parte de las vacunas. Hidróxido de aluminio tiene menos que la hepatitis A, así que esto no ocasiona ningún peligro ni ninguna cosa rara. Entonces, dentro de todo, lo que sí sabemos que es una vacuna clásica, que es una vacuna que es la que habitualmente nosotros usamos en niños, que puede darse
en niños que estén inmunosuprimidos. Obviamente no quise poner acá porque me parecía demasiada información específica, pero después les voy a compartir los lineamientos, los mando al mail de pediatría, o se los mando a los jefes de residentes para que lo envíen capaz que lo envíen con la grabación del Ateneo, y ahí especifica, y si no pueden hacer consulta con nosotros, obviamente, en qué momento, en pacientes que estén tratados, no sé, con ciclofosfamida, corticoides, gamma, en qué momento es el ideal para dar la vacuna. Entonces, bueno, dentro de las opciones que tenemos, sabemos que esta es la vacuna que está aprobada en otros lugares también para dar de 3 años a 11 años. La Pfizer, no sé si acá lo dice, sí, acá también están, a partir de los 3 años. La Pfizer y la Moderna, bueno, yo señalo, pero no me ven, la Pfizer y la Moderna también están aprobadas para mayores a 12 años, que sería el otro grupo etario que ya sabemos que se comenzó a vacunar. Pfizer pidió la aprobación a la FDA para que se apruebe para niños también menores, creo que de 5 a 11 años. Iban a hacer una audiencia pública transmitida por YouTube, que la verdad es que no recuerdo qué día es, porque estamos con mucho trabajo con la Joy, pero en estos días creo que era, así que también esa vacuna está en vías de aprobarse para este grupo etario. ¿Qué más de lo que dice acá? Bueno, todas las vacunas estas, digamos, tanto la Sinopharm como la Moderna y la Pfizer, me voy a enfocar en esas que son las que damos en pediatría, son 2 dosis y tienen un intervalo. La Sinopharm pueden ser de 3 semanas a 4 semanas, la Moderna son 4 semanas y la Pfizer también entre 3 y 4 semanas se puede dar, ¿sí? La que sigue, la dosis es la misma que para adultos de la Sinopharm, sí, de las otras también, pero probablemente la Pfizer creo que le van a bajar la dosis. Ahí estaba también el intervalo intersemanas en las vacunas. En realidad la Sinopharm puede ser de 3 a 4 semanas, probablemente lo que hacen muchas veces es igualar para que no haya demasiadas confusiones. Y ahí tenemos por población objetivo, estos todos los lineamientos nacionales de vacunas, como niñas y niños de 3 a 11 años van a vacunarse con Sinopharm, adolescentes con Moderna y Pfizer, bueno, el resto de la población con el resto de las vacunas, ¿sí? La siguiente. Precauciones y contraindicaciones, ¿sí? Contraindicaciones absolutas tienen los que específicamente tuvieron alguna reacción severa o anafilaxia con la primera dosis de la vacuna. El resto de la población en realidad puede vacunarse teniendo en cuenta ciertas precauciones cuando hubo, no sé, antecedentes de anafilaxia o alergias graves. Hay que tener precauciones en vacunarse. Igual, como ahora los que están vacunando son solo, o sea, se está vacunando solo en los lugares que están disponibles, tanto de provincia como de Ciudad de Buenos Aires. Ellos, cuando uno pone que tiene una alergia, específicamente te citan en un lugar donde tenga un servicio de emergencias y puedas atenderte, ¿sí? No sé, en adultos que estaban vacunando en la mezquita de Palermo, bueno, ahí probablemente nos citen a los pacientes que puedan tener una alergia, ¿sí? Y si no, tendrán, digamos, todos los medios, médico, adrenalina, etcétera, para hacer la contención. Y después hay ciertas situaciones de precaución. Si tenemos una alergia grave, sí, o sea, por la vacuna y por otras vacunas, ¿no? Esto es específicamente para las vacunas, pero para redondear, de esto son alergias. Y si uno tiene, digamos, como la situación intermedia, que esa es la que me faltaba decirles, si uno tuvo alguna reacción alérgica después de la primera dosis, pero sin ser grave, también, digamos, hay que tomar una precaución, y acá lo que se recomienda claramente es consultar con un alergista a ver cuál es la idea del esquema para hacer antes de la vacuna, y esto sería el esquema para los que han presentado algún tipo de alergia con la primera dosis, ¿sí? Leve, moderada o grave. Bueno, si es grave ya dijimos que está contraindicado, y si es leve y moderada, hay esquemas entre loratadina y corticoides para utilizar, pero bueno, siempre se recomienda la consulta con un alergista, y si no hay un sitio que figura en
en los lineamientos también para poder consultar de alergistas en caso de que no tenga disponible el paciente. La que sigue. Y creo que ya no tenía nada más, ¿no? Si está esa, no tenía nada más. Ah, sí, perdón, estaba el video. Está el video. Antes del video, les cuento. La idea es que si aparece algún efecto adverso, algún efecto secundario, sea una alergia, sea un rash, sea lo que sea, la idea es denunciarlo para hacer una vigilancia activa, digamos, siempre cuando, digamos, en todas las vacunas lo ideal es hacer, digamos, la denuncia de efectos adversos, y más acá, en la cual, digamos, estamos vacunando masivamente una vacuna aprobada en situación de emergencia, y que claramente los estudios no tienen demasiada población, entonces es importante que hagamos estas denuncias, y acá en este video explica cómo se hace la denuncia en el sistema, así que si quieren darle play. Si lo agrandan mejor porque se ve un poco chiquitito. Bueno, la idea sería intentar cargar, digamos, estos efectos adversos, y ahí se puede hacer, digamos, también la denuncia. Y ahora sí, nada más, y después seguiremos con las preguntas. Muchas gracias, Analía. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Vanina Pagotto, que es médica clínica y forma parte del Departamento de Investigación del Hospital Italiano. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a mostrar un estudio que hicimos en el barrio 31, en el barrio Pare Mujica, conocido como Villa 31, para evaluar la respuesta inmune a largo plazo en todos aquellos habitantes que habían tenido COVID. Ese estudio se llamó LT-COVID, y lo hicimos, o sea, colaboramos el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Instituto del Eluard, del CONICET que dio los kits, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez que hizo el análisis, y el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La siguiente, por favor. Bueno, el objetivo de este estudio fue estimar la persistencia de anticuerpos de tipo IgG contra SARS-CoV-2. El primer estudio, acá lo que se ve es el número de casos acumulados desde el inicio de la pandemia. El barrio 31, o Villa 31, que todos conocemos, está en este lugar estratégico, ubicado cerca de la terminal de ómnibus, y entre uno de los barrios más cotizados de Buenos Aires, y tiene característicamente una población a predominio de población joven, o sea, la curva, la pirámide poblacional es muy parecida a la de los países subdesarrollados, y tiene, o sea, una base amplia con gran cantidad de población joven y de niños, y poca población mayor. Más o menos la mayoría de la gente tiene hasta 65 años. Entonces, es un barrio que tiene esas características, que tiene un gran nivel de hacinamiento, con gente que comparte, mucha gente que comparte baño y cocina, lo que hizo muy dificultoso que cumplieran con las medidas de aislamiento social o de distanciamiento social que eran tan importantes en la pandemia, además de que hubo lugares que no tenían agua, entonces toda la parte de higiene personal era muy dificultosa.
Entonces, como se ve ahí, ya al principio, cuando se detectó, cuando se hizo el aislamiento social preventivo obligatorio, ya empezaron a subir los casos en el barrio 31. Tuvo un pico, una curva mucho más precoz que el resto de la ciudad de Buenos Aires, y ahí en rojo está cuando hicimos el primer estudio grande de cero prevalencia, en donde hicimos un muestreo probabilístico de todo el barrio, incluimos a personas mayores a 14 años, y lo que hicimos fue medirles con una punción en el dedo la presencia de anticuerpos de tipo IgG para SARS-CoV-2. Ahí encontramos una cero prevalencia ajustada del 52%, o sea que un poco más de la mitad de todos los habitantes del barrio habían tenido COVID, ¿sí? Ahí en junio del 2020. Y solamente el 10% había referido síntomas. Teniendo en cuenta, vieron que los criterios fueron cambiando y que se fueron haciendo cada vez más sensibles, ¿no? Hicimos el segundo estudio, que es el verde, que lo hicimos a los 6 meses del primer estudio de cero prevalencia, tomamos un muestreo de esos 400 personas que habían sido positivas y les volvimos a medir anticuerpos en ese periodo. ¿Sí? Y repetimos el estudio al año del primer estudio, o sea, en junio, julio del 2021, en una muestra también, tomamos una muestra de esos que eran positivos en el segundo estudio y los volvimos a testear en el tercer estudio. La siguiente, por favor. Entonces, esa es la distribución del barrio 31. Como se ve, tiene 10 sectores, ahí los colores demuestran la cero prevalencia que hubo, ¿sí? El cuadrito que se agranda, está la parte bajo autopista, que es una de las partes más vulnerables del barrio, que fue la que tuvo, por ejemplo, generalmente no tiene agua, ¿sí? Son las casas que están bien abajo, que usan el techo de la autopista para construirse, y fíjense que ahí la cero prevalencia que se encontró fue del 74%. La siguiente. Bueno, y ahí está, el primer dibujo es este barrio bajo autopista, como se ve. El segundo estudio es el grupo que fuimos a hacer el primer estudio de cero prevalencia en el primer estudio en junio. Ahí está cómo se está haciendo la punción del dedo, es una punción del dedo, y en el dibujo de la derecha lo que se ve es cómo se carga por capilaridad, sube la sangre, y se cargaban en esos tubos, en esos tubitos. Esos tubitos se llevaban al hospital de niños donde se hacía el test, ¿sí? Que es un ELISA, y cambiaba el color y mostraba se medían en densidades ópticas, pero lo que decía era si tenían o no tenían anticuerpos y un poco una manera semi-cuantitativa cuánto tenían. Este protocolo se presentó al Comité de Éticas del Hospital de Niños y lo presentamos también en clinicaltrials.gov. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí están la secuencia que yo les contaba, el primer estudio, el grande, que se llamó Zero COVID Pop, que se hizo en junio. Se testearon 873 habitantes y 426 tenían anticuerpos, lo que dio una prevalencia ajustada de 53,4%. En el segundo estudio, en diciembre, o sea, 6 meses del primer estudio, testeamos un muestreo de esos 400 positivos a 220, y de ese muestreo en realidad testeamos a 175, y el 91% seguían teniendo anticuerpos positivos. Y en el tercer estudio, que lo hicimos al año del primer estudio, ¿sí? Entre el 15 y el 26 de julio, testeamos a un muestreo de esos 160 que continuaban teniendo anticuerpos en diciembre, testeamos 86, y de esos 86, casi el 98% seguían teniendo anticuerpos. O sea que al año, más del 90% de las personas que tuvieron COVID en junio seguían teniendo anticuerpos positivos. La siguiente. Y acá lo que se ve en este gráfico, las barras, lo que está marcado en el medio es la mediana, ¿sí? Y de los colores, el color rojo eran los que no estaban vacunados, porque más o menos a partir de diciembre, enero, se empezaron a vacunar, ¿sí? De los 86 que se testearon en el último estudio, aproximadamente 34 estaban vacunados. La mayoría con una sola dosis, solamente los que por ahí se habían vacunado con Sinopharm ya tenían las 2 dosis. Entonces lo que se ve es que las barras rosas, que son los no vacunados, se ve que los anticuerpos persisten, ¿sí? Persisten al año. Y en las barras azules lo que se ve es que al vacunarse, el nivel de anticuerpos medido de esta manera, como yo le decía, densidad óptica, que es una manera de medirlo semi-cuantitativamente, aumenta, ¿sí? Pero lo importante es que al año las personas que tuvieron COVID siguen teniendo anticuerpos, y que en este caso la vacuna actuaría como una nueva exposición al virus, aumentando el título o la cantidad de anticuerpos. Y la última.
Bueno, este es el primer estudio que demostró la persistencia de anticuerpos, ¿no? Tipo IgG contra SARS-CoV-2 en la población general. Y bueno, encontramos una alta tasa de persistencia de anticuerpos, que es un buen mensaje para esta población, que es una población vulnerable y en una circunstancia de escasez de vacunas, ¿no? Y nosotros pensamos que acá lo importante es que los no vacunados sigan teniendo anticuerpos y que al vacunarlos, esto actuaría como un nuevo estímulo en la producción de anticuerpos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vanina. Vamos a dar lugar al chat, que por lo que vimos hay varias preguntas. Acá una pregunta, si querés voy leyendo, dice ¿qué intervalo se debe mantener entre vacuna COVID y otras vacunas? Ya se pueden dar todas juntas, así que eso no lo aclaré, pero no hay problema, se pueden dar todas juntas. Después pregunta si se puede encargar la vacuna en el sistema en un paciente que se vacunó por fuera del hospital. La verdad es que no sé si ya está habilitado, no sé si las chicas lo saben, pero habría que probar. Después otra pregunta, teniendo en cuenta el bajo nivel de contagio que hay en el momento, la verdad es que es hoy, no sabemos qué va a pasar mañana, digamos, el nivel de contagio es así. A partir del 1 de noviembre se abren las fronteras y probablemente se va a aumentar, y justamente la justificación es al revés, digamos, aprovechando que estamos en esta situación, cuanto más gente vacunada, menos probabilidad de circulación viral a futuro, porque calculemos además que una vez que uno se vacuna, por lo menos tardan 14 días en hacer anticuerpos post segunda dosis, o sea que en realidad el que se vacune ahora, recién en un mes y medio o 2 va a empezar a tener anticuerpos, y hasta que se vacune todo el resto de la población. Entonces, digamos, justamente lo ideal es en este momento para que cuando vuelva a empezar a circular, las personas estén vacunadas, ¿no? La información, en realidad el trabajo está, nosotros no disponemos de la información y no la tenemos publicada, pero la información está, y más trabajos específicos sobre esto, digamos, no se va a hacer, ya está, y el resto queda en vacunar a la población, ¿no? No sé si querés que siga leyendo las preguntas. ¿Querés que lea la próxima? Que bueno, los estudios puente vienen a ser una especie de estudios de fase 3 encubiertos, y si se justifica la situación de emergencia con tan pocos casos activos de COVID para vacunar niños sin estudios de fase 3 publicados, y que los padres tienen que firmar un consentimiento informado para vacunar a sus hijos con Sinopharm. No vendrían a ser encubiertos, sino que se compara en realidad entre una vacuna que ya está y la otra que no está. A nosotros nos han ofrecido hacer trabajos de COVID que en realidad son bastante imposibles, porque querían controlar contra no vacunados, digamos, tenés que poner no vacunados, y en realidad es como muy difícil en este momento. Con lo cual, en este momento todos los trabajos de vacuna COVID que se están haciendo en niños están como rebotando bastante, porque tenés que tener población no vacunada o ofrecerle una vacuna nueva cuando ya hay vacunas aprobadas. Entonces es como muy difícil de realizar, ¿no? A nosotros nos habían ofrecido uno hace un tiempo que finalmente no se hizo en Argentina, y ahora uno que pretendían hacerlo en adolescentes. Piensa que la mayoría de las cosas se empiezan a hacer primero en el grupo de adolescentes y después se baja, y esto es muy típico de la ANMAT, que también te autoriza, aunque el trabajo venga para hacer en más rango etario, te autoriza primero en los adolescentes. Cuando está algo de información sobre eso, te autoriza en la otra población, y hoy ya en los adolescentes, cuando tenemos Pfizer y Moderna aprobadas y la estamos dando, es muy difícil hacer un trabajo, porque nadie va a ir a poner una vacuna que digamos que todavía no se sabe su efectividad cuando hay vacunas aprobadas, ¿no? Y el que no lo vacunó no lo va a vacunar en un trabajo. Con lo cual la información está, nosotros no la vimos, pero hubo gente que la ha visto. Y lo de adultos sin vacunar, la verdad es que no es algo que medimos, ya me contaron, pero esto lo manejan, digamos. Nosotros no podemos decir quién se vacuna y quién no se vacuna, y lamentablemente no sé si son desorganizaciones que ocurren, pero sí, sé que ha pasado, porque ayer me contaron que no había turnos para adultos y había para chicos.
La intención claramente no es esa, y cuando nos comentan cómo han sido los planes no son esos, pero bueno, de ahí a lo que se hace, la verdad es que nosotros no sabemos y no tenemos nada que ver. Después acá dicen que sí, que está habilitado para poder colocar la vacuna si es fuera del hospital, que por default figura que es fuera del hospital y te deja poner primera o segunda dosis y la fecha también. Buenísimo. Después otra pregunta es si estos niveles de anticuerpos altos o las 2 dosis de vacuna, ¿cuánto cubriría para la cepa delta? Espera, porque me perdí porque había otra antes. Acá Pero bueno, está bien. Laura Perdón. pide si se puede poner nuevamente la filmina de la Villa 31 de la doctora Vanina, no sé cuál de todas. A ver. La última, por favor. ¿Esta? Sí, amor, la última, gracias. No, Aparte le hice un montón de preguntas a Anita. Con respecto a la que decías recién de estos niveles de anticuerpos altos y las 2 dosis, y la verdad es que la cobertura depende de la vacuna. Algunas vacunas están estudiadas, otras no tanto. No sé si se refiere así en general o específicamente a lo del trabajo de Vanina. No sé si Vani, tenés algo para comentar de esto. No, medir anticuerpos neutralizantes, que supongo que es lo que preguntan, es muy difícil porque se tiene que hacer en cultivo viral. Lo hicieron, el grupo del CONICET, del LELUAR, lo hizo, con algunas cepas como la Manaus, por ejemplo, y ellos vieron que Sputnik neutraliza anticuerpos. O sea, que tiene anticuerpos neutralizantes, perdón. Acá lo que estamos haciendo, estamos en un estudio en personal de salud, donde lo que hacemos es comparar vacunas, porque así como decías vos, Analia, no se puede comparar vacunados, no vacunados. Acá sí, porque es como lo que teníamos hasta ese momento en la Villa 31, pudimos comparar vacunados con no vacunados. Y sí se podría hacer en un estudio de real world evidence, como buscando base de datos, pero hacer algo prospectivo me parece que tiene muchos reparos éticos, como todos dicen. Así que con respecto al título de anticuerpos para la cepa delta, la realidad que no sé. De este estudio que estamos haciendo en personal de salud, lo que se usa como proxy de anticuerpos neutralizantes es el valor de corte que se usó para definir en el estudio Plasmar, que es el de suero convaleciente que se hizo acá en el hospital, cuál era el suero que podía tener suficiente cantidad de anticuerpos para, o sea, para ser transferido a otra persona. O sea, nosotros usamos ese valor, ese título de anticuerpos, como proxy de anticuerpos neutralizantes. Pero con lo que preguntaron de la cepa delta, no sé si está estudiado en otros lados, y no sé, es como complicado porque lo tenés que hacer contra cultivo viral, medir neutralizantes. No sé si será la pregunta, si se contestó. Después hay otra pregunta sobre qué opinan sobre la decisión del gobierno nacional y de Cava de no usar barbijos al aire libre. ¿Qué se gana al respecto? ¿Qué se gana? No sé. Al aire libre la verdad es que puede no usarse barbijo, quizás es más polémico, sé que recién salió la noticia de recreos, quizás ahí sea más polémico, ¿no? En los chicos que juegan, se abrazan, etc. Al aire libre la verdad es que la transmisión es bajísima. Cuando hablamos de transmisión está evidenciado y nos dimos cuenta perfectamente durante todos estos más de año y medio que llevamos en la pandemia, que la ventilación de los ambientes o estar al aire libre, digamos, es lo que más previene el contagio, y asociado, digamos, al barbijo en caso de no estar al aire libre y o no tener el lugar bien ventilado o no mantener la distancia, ¿no? Esas son como las cosas esenciales. Si estoy en un lugar cerrado, siempre tener el barbijo. Si estoy a menos de 2 metros, agregarle ventilación de los ambientes, y al aire libre, si uno está al aire libre totalmente, uno podría estar sin barbijo intentando mantener esta distancia de por lo menos 1,5 metros, 2. Creo que es una decisión personal. Con la baja circulación que hay hoy, digamos, claramente no va a ser un riesgo que haya gente sin barbijo al aire libre y sin estar enferma, pero ¿qué se gana? La verdad es que no sabría decirles. Nada.
Una pregunta, Anita, con respecto a lo que decís, en el caso de que siga aumentando, aunque sea lentamente la Delta, y ya sé que al de estar vacunados, mucha menos chance de casos graves, bla, 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 bla. Pero con la cepa Delta en aumento, al aire libre, ¿también es tan bajito el contagio? El contagio es bajo al aire libre de cualquiera, digamos, o sea, todo dependerá de la cantidad que haya o no, pero digamos, al margen de la protección que puede haber con vacuna o no, digamos, el contagio al aire libre es mucho menor, ¿no? En ambiente ventilado y al aire libre. Pero, perdón, pero con la Delta igual es mayor que con otras. Quizás me expresé mal. El contagio es del COVID, digamos, al margen de lo que sea, digamos, la variante. Al aire Ok. libre, el contagio, o sea, lo que es ventilación, por eso les digo, para cualquiera, es para el COVID, ventilación de los ambientes, estar al aire libre y uso de barbijo son como las premisas fundamentales. Continuamos con otra pregunta, que es ¿en qué países se vacunó a niños sanos entre 3 y 11 años? Arabia, China, son, digamos, no hay tantos, pero son algunos de esos países. Después otra de las preguntas, bueno, es ¿qué opinás sobre el crecimiento, ¿no?, de la cepa Delta y cuál es el porcentaje actual de Delta en Cava del total de las PCR genotipificadas? No lo sé, no sé cuál es el porcentaje de cepa Delta. Hubo casos que vinieron de afuera y por eso se instauró la cuarentena para los que viniesen de afuera y las 2 PCRs para mitigar esto, y esto hizo que no haya claramente una gran circulación, si no, no estaríamos en los números que estamos hoy en cantidad de casos, pero porcentaje real, la verdad es que no lo sé, no sé si está publicado, pero no lo he buscado. Y la tercera dosis para inmunosuprimidos tampoco se sabe cuándo se va a dar, ni tampoco sé cuándo van a vacunar con otra, porque me preguntan todo el tiempo si al personal de salud nos van a dar otra vacuna, dado que estamos todos con Sputnik, o la gran mayoría con Sputnik. La verdad es que no sabemos si se va a revacunar, no sabemos si va a haber una tercera dosis. Todos son decisiones, ninguno de todos nosotros manejamos las vacunas. Es cierto que se vacunó en el hospital, pero porque nos dieron vacuna para vacunar, para ayudar a que la vacunación sea más rápida, pero imagínense que a cada persona que se la dimos tuvimos que anunciar a quién se la dábamos, y hasta en algún momento hubo de algunos que se habían podido vacunar, no sé, en su momento cuando no se vacunaba mayores a 60 años, hubo alguno que exigió vacunarse igual en la primer camada porque estaban expuestos, no sé, en terapia intensiva, y hasta vinieron a decir que ese no estaba vacunado, con lo cual fue con mucho control, así que ninguno de todos nosotros manejamos las vacunas ni sabemos cuándo se van a dar. Bueno, acá Ariana comenta que en provincia todo mayor de 18 años se puede acercar a los vacunatorios para recibir la segunda dosis. Pediatría San Justo pregunta si los adultos también deben aplicarse una tercera dosis de refuerzo. Y bueno, y que si los estudios de fase 3 con Sinopharm en niños están, ¿por qué no son accesibles? Ya que así nunca se manejaron los trabajos científicos. Antes de publicarse un trabajo científico, en realidad es confidencial para no influenciar a los evaluadores. Por eso es que no se publican masivamente, porque entonces va a haber opiniones y los evaluadores del trabajo científico para la publicación en la revista podrían tener, digamos, influencia por los comentarios que están circulando. Con lo cual, por eso es que no sean públicos, por eso son confidenciales y se lo han mostrado a cierta parte de la población. Sí, además es como que sí es reglamentación para ANMAT o para la FDA que tengan el estudio, pero no es, o sea, no es obligatorio publicarlo para la comunidad científica, en la revista de revisión de pares, como dijo Analía. O sea, la reglamentación sí te exige que la entidad regulatoria, llámale ANMAT, llámale FDA, llámale MEA, tenga los datos del estudio. Pero eso no necesariamente quiere decir que están obligados a publicarlo en revisión de pares.
Sí, la realidad que hace transparencia, ¿no? Porque a todos nos gustó leer la de Astra y ver que se aprobaba. Y un poco nos tranquilizó ver la publicación del Lancet una vez que ya se aprobó el Sputnik. Pero a veces van de la mano y a veces no. Pero no es obligatorio que esté la publicación científica. Sí tienen que estar los datos. Y con la confidencialidad que dijo Analía, ¿no? No disponibles para todos, solamente para las entidades que lo aprueban de emergencia. El gran problema es que es eso, quieren aprobarlo rápido, entonces nosotros no estamos acostumbrados a que haya necesidad, digamos, de algo rápido, entonces habitualmente se publica y después empieza, digamos, la autorización y todo eso, ¿no? No hay como una necesidad desesperada por, no sé, vacuna meningococo, que desesperadamente se apruebe, entonces, obvio, no es el camino que estamos acostumbrados. Y obvio, como decía Vani, obvio todos lo queremos ver, ¿no? Está claro. El doctor Marco del Pont comentaba que es muy importante tener en cuenta las bajas tasas que hay de vacunación con todas las vacunas en los niños, así que esto también sería una oportunidad para poder completar esquemas. El doctor Alonso pregunta si no deberían cambiar en este momento epidemiológico las indicaciones para hisopar a niños, especialmente en menores de 3, 4 años con cuadros catarrales febriles. Lo que pasa es que la intención es hisopar para seguir detectando y saber si realmente hay un aumento o no. Uno puede pensarlo desde otro lado y decir esto otra cosa, porque es cierto, esto rinovirus y virus sincicial respiratorio lo que más está circulando, un poquito de adenovirus, algún corona no COVID, pero bueno, en realidad la intención, y si preguntamos acá, sobre todo, que es donde más nos movemos, la intención es seguir hisopando y no van a bajar la vigilancia justamente porque siguen los colegios activos, con presencialidad completa, entonces la idea es que no está mal, es cierto que para todos es un problema, hisopar a más, pero es cierto que para permanecer y que no, digamos, cortar la transmisión, si yo sé que el paciente lo tiene, lo aíslo y obviamente es mucho más fácil de cortar la transmisión. Después otra pregunta es si Chile vacunó también a niños de 3 a 11 años y si así lo hicieron, si también utilizaron Sinopharm. No sé si Sinopharm o Sinovac, alguna de las dos utilizaron. Y acá Paola Carrascal pone que Chile autorizó el uso de Sinovac hasta donde tiene entendido, que puede ser así. Y después la doctora Liberatore pregunta por qué Europa ni Estados Unidos vacunan a los niños de 3 a 11 años. Esos se están vacunando con Pfizer y Moderna, y Pfizer pidió la autorización ahora, no estuvieron vacunando con Sinovac, y la aprobación es, de Sinopharm, perdón, y la aprobación es reciente. No sé si en Europa procederán a autorizarla. Sí, ya les digo que Pfizer ya pidió la autorización a la FDA para los niños pequeños. Fase 3 de niños menores de 12 años, que preguntan ahí de las vacunas que se ofrecen en Argentina, está el fase 3 de Pfizer y el fase 3 de Sinovac, de Sinopharm, perdón, aún no publicado. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran realizar mediante el chat. Bueno, les agradecemos la participación. Perdón, acá hay otra pregunta. Si es que los niños escolarizados se siguen hisopando con un solo síntoma. Sí. Sí, por ahora sigue siendo la misma definición. ¿Y cuál es la expectativa con respecto a las olas? Todo depende de la cantidad de vacunados y que empiece a circular y que pase en otro lado.
probablemente pueda haber un aumento con el ingreso de gente del exterior, pero la idea es tener una gran parte de la población vacunada para que esto se evite, y por eso también es que se ha alentado a vacunar a los niños también. Y hay otra pregunta, si se sabría decir cuáles son los efectos a largo plazo. A largo plazo, claramente no hay nada estudiado, pero es una vacuna inactivada que probablemente no tenga efectos a largo plazo, ¿no? Como decíamos antes, primero fue la vacuna que en adultos tuvo menos efectos adversos, tanto severos como no severos, y segundo es una vacuna inactivada de las que damos todo el tiempo, así que probablemente no haya efectos adversos a largo plazo importantes. Bueno, agradecemos la participación de la doctora Analía y la doctora Vanina, y bueno, todos los que participaron en el Ateneo de hoy, que estuvo muy interesante. Buenísimo, muchas gracias.